Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Por gracia de Dios, estamos concluyendo este año y la verdad estamos agradecidos, ¿verdad? Es solo por su gracia. Pero ya viene un año nuevo y nosotros no sabemos, ¿verdad?, qué va a ocurrir. Pero nuestro amado Dios sabe todo. Él es omnisciente. Y Él, por supuesto, tiene todo preparado para nosotros. Por eso, Él siempre nos da la dirección a través de tu palabra. Que en este día podamos tomar esta palabra tan importante que es dirección para este nuevo año que está por comenzar. Y en el pasaje de hoy ocurre algo asombroso, impresionante, ¿verdad? Josué hace una oración. Como estaba peleando con los amorreos, ya se hacía de noche y tenía que vencerlos hasta el final. Por eso oró y el sol y la luna se pararon. Era algo inédito, sin precedentes. Fue una respuesta que nunca antes y nunca después, dice la palabra. Rompió todas las leyes humanas, naturales, de astronomía, de física, de ciencia, toda ciencia. Todo se quebrantó en un momento. Y nuestro amado Dios es todopoderoso. Y Él levanta esas obras y Él quiere que estemos experimentando esas obras en nuestras vidas, en nuestra realidad. Él tiene ese tipo de respuestas preparadas para este nuevo año para nosotros. Están ya preparadas. Por eso, ¿cómo? ¿Cómo poder encontrarlas? ¿Cómo disfrutarlas en este nuevo año? Lo más importante no es hacer muchas cosas. Lo más importante es que estemos en el camino correcto. Eso es lo más importante. Y la palabra de Dios, que es la verdad, en Mateo 7, del 13 al 14, nos dice que hay dos caminos, dos. Uno ancho, por el que va la multitud, los no creyentes, que parece atractivo, es el mundo, ¿verdad? El lujo, la diversión, es atractivo, ¿verdad? Y la gente sigue tan contentamente por esos caminos porque piensan equivocadamente que es la respuesta. Pero ese camino ancho, dice la palabra, lleva a la perdición. Es así. Pero luego hay un camino estrecho, cuya puerta es Cristo, que es la puerta. Y ese camino, nosotros ya estamos en ese camino. Los hijos de Dios, ya estamos. Es un camino estrecho, pero no por ser estrecho significa que sea difícil, no. El difícil es el ancho, ese es el difícil, porque ese lleva a sufrimientos continuos. El camino del Evangelio lleva a la vida. Y es el camino de la evangelización. Y en el camino de la evangelización todo está lleno de respuestas. Ya están preparadas para nosotros. Bueno, entonces, si yo ya estoy en ese camino, ¿por qué tengo problemas continuamente? ¿Por qué tengo problemas económicos, de enfermedades, conflictos familiares, interpersonales? ¿Por qué? No disfruto de esas respuestas. Sí, estamos en el camino, es así, por gracia de Dios, pero el problema es que estamos parados. Estamos parados, no estamos avanzando hacia la evangelización. Estamos parados mirando el camino ancho, con envidia. Uy, qué bien viven los no creyentes, qué bien les va, yo también quiero eso. Y es exactamente lo que le pasaba al pueblo de Israel en el desierto, es así. Ellos tenían que ir hacia Canaán, eso es la evangelización.
pero estaban dando vueltas porque sus miradas seguían en Egipto, que representa el mundo. Uy, Egipto. Allí comíamos, decían, cebollitas, ajitos, literal. Allí comíamos carne. No estaban mirando hacia la evangelización. Por eso no avanzaban nada. Y por ende no tenían ninguna fuerza espiritual. ¿Por qué? Si mi camino no es la evangelización. Pues entonces, ¿para qué tengo que tomar la palabra? ¿Por qué tengo que hacer culto? ¿Por qué tengo que orar? Ya no funciona, ¿verdad? Si no está la misión de Dios, si no es mi objetivo, el objetivo de Dios, pues realmente soy engañado y tengo una gran debilidad espiritual. Por eso en este año el Señor quiere que empecemos a disfrutar el evangelismo, urgentemente, cada día. Ese es el camino donde vamos a poder encontrar esas respuestas preparadas. Dios, por su gracia, a veces permite las dificultades. ¿Por qué? Para que entremos en la evangelización. Fíjense Moisés. Él intentó evangelizar, pero ¿cómo lo hizo? Con humanismo. Y terminó en Madián, como un fugitivo. Y con 80 años en el monte Horeb, Dios le dio la misión a través del sacrificio de sangre que representa a Jesús el Cristo. Libera a mi pueblo, sácalo de la esclavitud, llévalo a la tierra prometida. Por eso Moisés, por fin, con 80 años, entró en el evangelismo. Fíjense las obras que se levantaron, respuestas que nunca antes y nunca después. Y también exactamente es lo que le pasó a Elías. Él fue utilizado grandemente por Dios en el monte Carmelo, oró y se levantó un gran poder de Dios, un fuego que arrasó totalmente el sacrificio y vencieron a esos 850 profetas falsos. Fue una gran victoria. Pero eso es la Iglesia, centrada en ella misma, en experimentar, en ver milagros, centrado solo en eso. No funciona. Por eso no le funcionó a Elías. Luego lo llevó al monte Horeb y allí Dios, otra vez, también a Elías, le dio la misión. Y Dios por su gracia puede permitir esas dificultades para que estemos parándonos, mirándolo a Él y restaurando la evangelización, porque si no tenemos que evangelizar, pues ya Dios nos hubiera llevado al cielo, ¿verdad? Pero nos cuesta entenderlo, aunque es algo que Cristo resucitado ha mandado claramente a cada uno de sus hijos sin excepción. Por eso allí en el monte Horeb Dios le dijo a Elías, Elías, hay 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Está Eliseo, hay que levantarlo. Tienes que ungir reyes. Y ese es el camino de las respuestas. Pero también es lo mismo que le pasó a los discípulos. Ellos estaban totalmente desanimados, ¿no? Y a veces podemos estar así. Pero Cristo resucitado fue a ellos. Porque el Señor no se ha equivocado con nosotros. Y los llevó al monte del Olivar 40 días, Hechos 1:3. Y allí les dio la misión. Hay que predicar el Evangelio. Hay que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso ellos, en cuanto recuperaron la misión, en ese momento, empezaron a orar. Porque, claro, no podemos hacer la misión por nuestras fuerzas, necesitamos el poder. Y allí en el monte del Olivar el Señor les explicó que nuestro respaldo es el Dios Trino. Fíjense, qué respaldo más poderoso tenemos, ¿verdad? Nuestro respaldo es el trono celestial, las huestes celestiales. Pues hay que disfrutar de ese poder para ser testigo, porque el poder es para ser testigo, como dice Hechos 1:8. Yo recuerdo
la primera iglesia donde Dios me guió, pues todos los jueves había una reunión de intercesión. Entonces, pues yo, la verdad, tenía ese corazón por orar por el Evangelio. Entonces fui allí, ¿no? Y allí los hermanos en un cuarto orábamos, unos de rodillas, otros tumbados, y orábamos fuerte, incluso gritando, ¿no? Y yo me acuerdo que yo oraba, Señor, dame poder, dame poder. Y estaba una hora pidiendo eso, ¿no? Pero no venía el poder. La verdad que era una experiencia muy bonita, pero la verdad es que no tenía ese poder. Así que otra vez, bueno, pues la semana que viene, ¿no? Hay que continuar. Y el jueves otra vez. Señor, dame poder, dame poder. Pero no venía el poder. Y yo decía, bueno, ¿por qué no viene el poder? Y luego lo entendí. Mi vida en ese tiempo no tenía nada que ver con el evangelismo. Por eso, ¿para qué necesitaba el poder? Por eso Dios no me lo daba, porque el poder es para proclamar el evangelio. Por eso vemos que Dios abrió el mar rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había que ir a Canaán, hay que cumplir la evangelización. Y si estamos totalmente en la dirección que es el deseo de Dios, ahí se levantan respuestas que nunca antes y nunca después. Y por supuesto Dios nos da el poder para ser testigos. Por eso Pablo lo entendió. No solo lo entendió, lo disfrutó. Dice en 2 de Corintios 12, versículo 2, que oró tan profundamente que fue al tercer cielo. Fíjense qué profundidad de oración. Por eso Pablo, aunque humanamente era tan débil, estaba incluso enfermo, él como oraba continuamente, la oración para él eran todas las cosas, todo, era su ambiente natural, era su respiración espiritual. Pablo podía trascender, podía aceptar, podía ver en las crisis que eran respuestas, porque son respuestas para nosotros. Pero por no tener fuerza espiritual, somos engañados y nos quejamos, cuando la palabra de Dios, que es la verdad, nos dice en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso hay que entrar en este año, es la dirección de Dios, en el evangelismo. Hay que restaurar el evangelismo. En ese camino Dios va a levantar su poder. Vamos a experimentar respuestas que nunca antes y nunca después. ¿Cuál era la dirección de Josué? ¿Cuál era? La conquista de Canaán. La evangelización mundial. Por eso, que entremos en ese camino y vamos a ver cómo Dios levanta ese tipo de respuestas. ¿Cuál es la primera respuesta que experimentaremos en nuestras vidas? Primero, lo experimentaremos en nuestras vidas. Es algo glorioso. Josué era esclavo en Egipto. Sí, lo era. Él estaba como esclavo. Dios no nos creó para ser esclavos. No es el deseo original de Dios para nuestras vidas. Ese es el engaño de Satanás. A través de Cristo fue liberado, juntamente con el pueblo, de la esclavitud. Y Josué llegó al desierto. Él entendió que la misión de Dios era la evangelización, la conquista de Canaán. Por eso, mientras todos se quejaban, ¿qué hacía Josué? Culto en el tabernáculo. Él sabía que necesitaba el poder, estaba orando por la evangelización. Y tomaba muy bien la palabra, ¿verdad? Él tenía el poder. Y luego llegó el horario que Moisés se fue con el Señor. Y ahí Josué tuvo esa respuesta. Josué era una persona que nunca antes y nunca después. Para cumplir esa misión de la conquista no había otro. Dios lo había preparado para eso. Y Dios también tiene una misión concreta para cada uno de nosotros que solo Dios va a hacer a través de nosotros.
Él nos está preparando, a veces no somos conscientes, pero Él tiene todo preparado. Por eso hay que entrar en el evangelismo. Ahí, de verdad, vamos a darnos cuenta que Dios nos ha creado como alguien que nunca antes y que nunca después, y que hay una misión concreta para nuestras vidas. Pero si no nos quejamos, ¿verdad? Engañados por heridas, por el pasado, yo es que no valgo, yo es que no puedo. Mentira. Usted es un hijo de Dios por gracia de Dios. Dios tiene grandes cosas preparadas para su vida. Pero hay que seguir la palabra y hay que entrar en el evangelismo. Ahí tenemos absolutamente todo. Vamos a restaurar nuestra verdadera identidad. Vamos a descubrir la verdadera misión que Dios tiene para nosotros. Había un capitán de barco, John Newton, que era un barco de esclavos. Terrible. Los atrapaban en África, algo terrible, los llevaban a América. Y por supuesto los mataban, los vejaban. Era alguien muy cruel, ¿verdad? Era un oficio de verdad de una persona, un corazón bien duro, ¿verdad? Y este hombre era alcohólico. Por supuesto, los no creyentes tienen que buscar algo, ¿verdad?, para llenarse. Un día aconteció una gran tormenta terrible, parecían que iban a naufragar. ¿Qué hizo en ese momento John Newton? Clamó a Dios. Ahí se terminan los ateos, en ese momento se termina el ateísmo. La gente clama a Dios, sin excepción. Y le clamó a Dios: Señor, sálvame. Si me salvas, voy a dar mi vida para servirte. Y por gracia de Dios, pudo recibir la salvación. Por gracia de Dios fue perdonado, fue salvado, fue transformado. Es el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y pudo servir a Dios como pastor. Dios lo utilizó especialmente para que pudieran abolir la esclavitud. Por eso, a través del Evangelio, entrando en el evangelismo, él pudo restaurar, darse cuenta que era una persona que nunca antes, que nunca después, encontrar la misión concreta para la cual Dios le había preparado. Dios le dio mucha gracia, hasta el punto que él, que era compositor de canciones de alabanzas, escribió esa alabanza tan famosa, Sublime Gracia, que está contando la historia de su vida. Es la historia de su vida. Cómo siendo un vil pecador, Dios por su gracia lo salvó y lo utilizó para su gloria. Y ese es el poder del Evangelio. Por supuesto, para experimentar el poder, tenemos que entrar en el plan absoluto de Dios, que es la evangelización mundial. No solo en nuestras vidas. Levantarán respuestas en nuestros campos. Vemos el pasaje de hoy. Primeramente, en el versículo 7, vemos que juntamente con Josué, dice que estaba el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. ¿Qué quiere decir eso? Había un equipo. Igual que Pablo, era un equipo. Josué tenía su equipo, sus hombres valientes. En este año hay que orar y levantar equipos de evangelismo, equipos de oración. Esa es la manera de Dios. Para poder experimentar las respuestas en nuestros campos. Y luego empezaron a orar, ¿verdad? Hasta que recibieron la palabra. Versículo 8. Y el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ya con esa palabra recibieron la guía. Y si estamos orando por el evangelismo, por nuestros campos, Dios nos va a guiar. Y nos va a dar respuesta por adelantado. Ellos ya sabían que iban a vencer por adelantado.
porque el Dios hace la obra, ¿verdad? Entonces, no solo la guía, la estrategia, fueron de noche y cayeron de repente. Al llegar a ese campo, ¿qué hicieron? Empezaron a orar, y tenemos que hacer esa oración de autoridad en nuestros campos. Dios dice que hizo que tuvieran temor. Dios pelea por nosotros. Luego, cuando estaban huyendo, Dios envió un granizo y mató más el granizo que los que habían matado los israelitas. Dios es el que hace la obra. Por eso llegó un momento que ya anochecía y se iban a escapar. Por eso en ese contexto Josué oró que se parara el sol y la luna. No era una oración pensando en mí, Señor, dame una buena casa, un buen carro, dame muchas cosas físicas, materiales. No, era una oración para la evangelización mundial, porque si se escapaba la mitad, ¿cómo iban a conquistar Canaán? Y tenemos que tener esa oración poderosa del evangelista. Por supuesto, es una oración que Dios responde, porque es su deseo. Él está deseando que vayamos, que resplandezcamos la luz, que estemos predicando que Jesús es el Cristo a todas las almas que están sufriendo sin Dios y sin esperanza. Dios levantó esa respuesta, que nunca antes y nunca después, y es la respuesta que también Dios, no solo en nuestras vidas, va a levantar en este año en nuestros campos. No importa el problema que haya en su familia, no importa la dificultad que esté atravesando, Dios es todopoderoso. En un momento hacia así, todo se termina. Por eso hay que entrar en el camino que Dios nos está guiando. Tenemos que restaurar el evangelismo. Ahí veremos cómo el Señor levanta ese tipo de respuestas que nada ni nadie puede bloquear. ¿Y qué es lo tercero? Donde veremos ese tipo de respuestas, el futuro. Porque hay que traspasar este evangelio a la siguiente generación para que se levanten esas respuestas en los campos hasta que Cristo vuelva en su segunda venida. Por eso pudieron vencer a todos, pero dejaron los 5 reyes. Y después de vencerles, Josué sacó los reyes de la cueva y hizo algo sorprendente. ¿Qué representan esos 5 reyes? Es muy interesante. Si estudiamos sus nombres, tienen un significado. Y esos 5 reyes representan problemas espirituales, fortalezas, cosas que Satanás utiliza, ¿verdad?, para engañarnos. Por ejemplo, uno se llamaba orgullo religioso, otro humanismo, otro arrogancia, engaño, doctrinas falsas. Y es que la palabra es tan perfecta, ¿verdad? Es algo que está a nuestro alrededor, que Satanás utiliza especialmente en este tiempo. Es lo que representan esos 5 reyes. Por eso los puso en el suelo y dijo al pueblo que les pisara el cuello. Algo extraño, ¿no? ¿Por qué haría eso? Eso nos habla de los discípulos. Tenemos que levantar discípulos. Hay que entrenar discípulos que tengan autoridad, que vean la autoridad de Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Tienen que experimentar cómo la oscuridad huye cuando tomamos el pacto de Cristo y oramos, que puedan de verdad ser discípulos con ese poder espiritual. Eso es lo que nos habla, porque a través de los discípulos es como se cumple y se traspasa el evangelio a la siguiente época. Pero no solo eso. Luego mataron a los 5 reyes, es decir, quitaron todas esas fortalezas, esos problemas espirituales. ¿Y de qué nos habla eso? La sanidad. Este mundo, especialmente en este tiempo, hay mucha gente enferma, sobre todo con enfermedades mentales, pero algo impresionante en todo el mundo. Imagínese dentro de unos años. Será terrible, ¿verdad? Por supuesto, su origen es espiritual.
Por eso la medicina, que es algo bueno y tenemos que utilizar la ciencia, pero no llegan a la parte espiritual. Por eso Cristo es el verdadero sanador. Dice Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso tenemos que estar dando sanidad con el Evangelio. Espiritual, mental, fundamental, física. Ese es el poder del Evangelio. Luego dice que tomaron esos reyes y los colgaron durante todo el día. Es decir, mostraron cómo habían vencido a esos problemas espirituales. Es lo que quiere decir. ¿Y para qué lo hicieron? Eso nos habla de la siguiente generación. Hay que traspasar el pacto a los niños, a los jóvenes. Ellos verían eso, se quedaría grabado, ¿verdad? Pero hay que verlo espiritualmente. Ellos tienen que ver cómo en el nombre de Cristo la oscuridad es quebrantada. Tienen que ver a nosotros que disfrutamos de Cristo, no solo que hablamos, que lo vivimos, necesitan verlo con sus ojos, como el Evangelio es respuesta real. Tienen que ver cómo disfrutamos del culto, cómo disfrutamos de la oración, cómo disfrutamos de las verdaderas respuestas que son el establecimiento del reino de Dios. Esa es la verdadera respuesta. Por eso, de esa manera, en el futuro se levantarán también ese tipo de respuestas que nunca antes y nunca después. En este día es una palabra muy importante y muy sencilla. Nuestro amado Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Nosotros hemos sido llamados para proclamar su Evangelio. Como no funciona, porque estamos mirando otras cosas, Él permite dificultades. Pero tenemos que estar entrando, restaurando el evangelismo. Es algo urgente. Si empezamos a caminar dentro del evangelismo, como es el deseo de Dios, Él va a levantar respuestas asombrosas, primeramente en mí, en mi campo, en mi descendencia, hasta lo último de la tierra, porque es su deseo. Por eso, la conclusión, que a través de la palabra, aunque sea un versículo, una frase que Dios me hable, que la tome como un pacto creyendo que Dios lo va a cumplir, que la medite en segundo lugar, y luego que puedan hacer cada día en su tiempo con Dios un horario. ¿Qué es eso? Por ejemplo, pues hoy voy a ir a la tienda, voy a ir al trabajo, voy a ir al gimnasio, voy a encontrarme con mi amigo Manuel, y empiecen a orar con evangelismo, pensando en el evangelismo, preparando para que en esos encuentros, en esos lugares, pueda proclamar a Cristo. Hay que orar. ¿Pero cómo tenemos que orar? Fíjense, el versículo 14 dice algo muy importante. En la última parte. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. El Señor nos escucha. No solo nos escucha, nos da respuesta. Pero ese hombre no era un hombre cualquiera. Él era un evangelista. Y Dios escucha y responde especialmente a los evangelistas. ¿Por qué? Porque están dentro de su mayor deseo, del deseo de Dios. Por eso tomen la palabra como un pacto, medítenla cada día. Preparen su horario, pensando en el evangelismo, y oren. Oren con fe. Oren creyendo que Dios les va a responder, porque así lo dice su palabra. Y poco a poco, cada día, todo cambiará. Porque yo cambiaré, todo cambia si yo cambio, ¿verdad? Lo veré todo distinto, es lo mismo, pero lo veré con otros ojos, con los ojos del Evangelio, con los ojos del evangelismo. Y veré cómo Dios, que es fiel a su palabra, levanta en verdad respuestas que nunca antes y que nunca después.